El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así en el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? Todo el mundo sabe que está hablando del Señor Jesucristo. Es Jesús, es Dios mismo quien tomó carne. El Verbo tomó carne. Después dice el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si por un momento no haces caso del paréntesis, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y luego lees el paréntesis, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Está hablando de Cristo, ¿no? Indudablemente está hablando de Cristo, no hay es muy claro, está hablando de Jesús, el Verbo de Dios fue hecho carne. No importa si no entendemos lo que es el Verbo, eso no importa. Entiende que Dios mismo tomó carne y habitó entre los hombres, y dice: y vimos su gloria. Y están escribiendo esto quien pudo pasar esos años de ministerio con el Señor Jesucristo, y definitivamente vieron su gloria. Pero para nosotros también es cierto que vemos su gloria. Yo no sé para ti, pero el hecho de que hayamos estado estudiando del Señor Jesucristo, podemos nosotros también decir con verdad y sin exageración que también nosotros estamos viendo su gloria. Cuando nosotros vemos y cuando estudiamos y cuando entendemos la palabra que ha sido revelada a los hombres, la Biblia, cuando entendemos quién es el Señor Jesucristo y cuando lo vemos tan glorioso como lo hemos estado viendo y estudiando, también nosotros podemos decir: y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Definitivamente estamos viendo su gloria, estamos aprendiendo lo que está escrito, y a muchos le está brillando, quizás por primera vez, esa vida que está en Él y que es la vida de los hombres, esa luz que resplandece en las tinieblas. Quizás a muchos de nosotros por primera vez apenas estamos entendiendo quién es el glorioso Hijo de Dios. Amén. Pues dice aquí: vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues vamos a pedirle a Dios que podamos seguir viendo la gloria y que tu alma finalmente vea esa luz resplandeciente, que tu alma finalmente pueda entender a qué vino el Hijo de Dios en tu vida, específicamente en tu vida. Padre, revélanos a tu Hijo Jesús. Manda al Espíritu Santo en medio de nosotros para que lo glorifique, para que nos hable de Él, para que nos haga entender, para que acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos que esto sean letras o alimento para nuestro intelecto, Señor, sino que el pan de vida sea alimento a nuestros espíritus. En este día te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Bien, dice la Escritura: y vimos su gloria. Y es que ya estaba dicho en Isaías capítulo 35, versículo 2, no lo busques, solamente anótalo. Cuando se profetizó de aquel que era Dios mismo viniendo a la tierra a salvar a los hombres. Dios mismo vendrá y os salvará, se había profetizado en Isaías 35. Y también ahí mismo habían dicho que el Líbano, el Carmelo y Sarón verían la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios. Estaba profetizado, y todo eso se cumplió con el Señor Jesucristo, de modo que aquellos que convivieron con Él y nosotros que hoy tenemos la dicha de entender por el Espíritu quién es Él y por la palabra revelada, podemos decir: efectivamente vimos su gloria, la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios. Y esa gloria se manifestó.
Y se manifestó en palabras y se manifestó en hechos, porque el Señor Jesucristo habló, pero el Señor Jesucristo también anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a los oprimidos por Satanás. El Señor Jesucristo andaba enseñando, pero no solamente andaba enseñando, Jesús también hacía muchas obras e hizo muchos milagros para dar testimonio de que Él era quien decía ser. En Hechos capítulo 1, el evangelista Lucas, porque quien escribió Lucas escribió también el libro de los Hechos, y cuando hoy habla de un primer tratado, está hablando precisamente del Evangelio de Lucas. Dice así, en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que la gloria de Dios se manifestó en palabras y se manifestó en hechos, en obras. ¿Sí? Dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver que Jesús hizo y Jesús enseñó. En Primera de Juan capítulo 1, solamente para terminar con esta idea, Primera de Juan capítulo 1, exactamente la misma idea en Primera de Juan 1, versículo 1 hasta el 3. Y otra vez vuelve a hacer referencia Juan al verbo, a Dios mismo. Dice: lo que era desde el principio, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, otra vez, lo que hemos oído y lo que nuestros ojos han visto, las obras y los dichos o enseñanzas de Jesús, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, con el propósito de que esas personas tuvieran también comunión con Dios. Entonces, otra vez la idea, lo que hemos visto y oído. Cristo dijo y dijo muchas cosas y enseñó muchas cosas, pero Cristo no se quedó ahí, porque está escrito también que el Evangelio de Dios no son palabras, sino es poder. Y el Señor Jesucristo tuvo un ministerio muy glorioso y muy poderoso que marcaba muchas cosas que después en un ratito vamos a poder ver. Pero aquí la idea es que Cristo hizo y que Cristo enseñó. Y vamos a ver entonces primero lo que Cristo enseñó. Desde luego que no nos vamos a meter en cada una de sus enseñanzas. Desde luego que no vamos a estar metiéndonos, porque tendríamos que hacer un análisis de tantísimas cosas, el Sermón del Monte y tantas cosas que Jesús enseñó. Solamente que puedas tener un panorama de cómo fue su ministerio en cuanto a lo que Él predicó, en cuanto a lo que Él enseñó, cómo era su palabra, cómo la gente entendía que era su palabra, cómo las personas volvían en un momento dado a necesitar esas palabras del Señor Jesucristo, como aquellos que dejaron todo para caminar con Él, ahora eran necesarias sus palabras, para ellos eran vida y nadie más podía darles esa vida. Si tú te das cuenta, cuando tú lees los evangelios, tú ves que las palabras y las enseñanzas de Jesús eran tremendas. Nunca jamás se contradijo Cristo, nunca. Nunca lo ves titubear, jamás ves que se desdiga de algo así como a nosotros nos pasa, o que nos equivoquemos. El Señor Jesucristo nunca jamás tuvo un lapsus de ese tipo, nunca. El Señor nunca dijo: yo les había dicho, ¿verdad? Pero vamos a cambiarle, vamos a hacer mejor de esta manera. Nunca ves al Señor Jesucristo haciendo eso. Nunca habló una palabra de más, jamás cometió una imprudencia con su voz, nunca algo de lo que Él pudiera arrepentirse. El Señor Jesucristo no hizo eso. A lo mejor nosotros podemos ver que con nosotros sí pasa así, ¿verdad? A veces ya dijimos algo que no teníamos que haber dicho, con Cristo no pasó así. A veces ya nosotros decimos algo y al ratito nos estamos desdiciendo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las cosas eran mejor de otra manera. Cristo jamás hizo eso, nunca. Cuando Cristo hablaba,
sus palabras eran la última palabra, era el fin de la discusión. Él podía, con la sabiduría que manifestaba en sus palabras, callar a sus enemigos, los atrapaba en su misma astucia. Muchas veces fueron al Señor Jesucristo para atraparlo en algún dicho o en alguna palabra, y le preguntaban, y siempre se regresaban sorprendidos de la sabiduría que emanaba por su boca. Y le iban y le preguntaban, poniéndole un 4, a ver si era lícito dar el tributo al César, a ver si era lícito pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque si contestaba de una manera, entonces se ponía el mal con los romanos. Si contestaba con la otra, se ponía el mal con los judíos. Así que le ponían 4, pero él siempre supo zafarse. Y el Señor Jesucristo les contestaba y decía, traedme una moneda. ¿De quién es la inscripción y de quién es la imagen? Del César, le decían, pues dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Continuamente se maravillaban. Le venían y le querían preguntar de la ley y él les contestaba. Cuando no querían ellos obedecer, el Señor les daba una enseñanza. Cuando le preguntaban, ¿y quién es mi prójimo?, decían. Y entonces Jesucristo les daba una enseñanza para decirle, mira, tu prójimo no es este ni aquel, sino todo que tenga necesidad cerca de ti. Y es lo que ellos no estaban dispuestos a hacer. Y así todo el rato. Si tú te das cuenta, cuando tú lees los evangelios, ves que lo querían agarrar en alguna palabra y jamás pudieron. Su sabiduría superaba a la sabiduría de aquellos maliciosos que no creían en él. Los callaba simplemente con su sabiduría. Decía, mira, nos hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés no decía, vamos a hacer esto, no. La ley de Moisés nos manda que la apedreemos. ¿Y tú qué dices? Ellos no tenían ese derecho porque pues estaban bajo el dominio de los romanos. Pero sin embargo, si decía que no la apedreaban, pues entonces también se ponía el mal contra la ley de Moisés. Y si decía que sí, pues se ponía el mal contra los romanos. Y entonces lo querían agarrar. Y el Señor Jesucristo cayó. Y cuando habló dijo, si tú estás limpio de pecado, empieza tirando la primera piedra. Y entonces, ¿qué pasó? El fin de la discusión se acabó. Todos se fueron, desde el mayor hasta el menor, acusados de su conciencia, dice la Biblia. Se fueron. Era muy sabio. Sus palabras eran la misma sabiduría de Dios. Su palabra, si tú te das cuenta, era superior a la ley de Dios que había dado por medio de Moisés. Sí, la ley de Dios era la ley de Dios. No estamos hablando de la ley que se le ocurrió a algún líder o algún caudillo que Israel había tenido. No, era la ley de Dios. Pero sin embargo, así como el que construye algo es mayor que lo que construyó, el que hace algo es mayor que su obra, el que dio la ley es mayor que la misma ley. Y así que el Señor Jesucristo podía decir, oísteis que la ley dice, oísteis que Moisés dice, no adulterarás, pues yo os digo. Superior a la ley de Moisés su palabra. Yo os digo, no hace falta que te metas en la cama con ella. Con que la codicies, con que la mires y la codicies, con eso has adulterado en tu corazón. Oísteis que la ley dijo, no matarás, pues yo os digo. Él mismo se ponía arriba de la ley. Yo os digo que si tú aborreces a tu prójimo, a tu hermano, tú ya estás como si lo estuvieras matando. Ya, si lo aborreces. O si dices un insulto, si lo hieres con tus palabras, lo mismo es que si lo hirieras con tus manos o con un arma. Yo os digo. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Porque en sus mismas palabras y enseñanzas nosotros podemos ver su gloria. Y la verdad es que solamente tienes que probarlo, Cuando tú agarras las enseñanzas de Cristo y las pones por obra, no vas a ser defraudado. Él mismo ha dicho que cualquiera que confía en Él, ninguno va a ser defraudado. Ninguno de los que confían en Él. Solamente tienes que poner en obra para cualquier área de tu vida, para cualquier dificultad y circunstancia desesperada. Tú pones en obra la sabiduría de Dios y te da resultados. ¿Por qué? Pues bueno, pues es Dios mismo, el Verbo, la palabra hecho carne en la persona de Jesucristo. Sus enseñanzas suficientes antes y hoy también para enderezar cualquier vida torcida, para encaminar bien cualquier circunstancia. Los sabios filósofos, aún las personas antagónicas contra Jesucristo, antagónicas, en contra de Jesús o de su vida, y ateos, etcétera, han reconocido las enseñanzas de Cristo, definitivamente. Aún Marx reconoció sus enseñanzas y dijo, ninguna filosofía puede cambiar las vidas como lo cambia el cristianismo. Ninguna.
Gandhi también estaba sorprendido de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él veía un problema. El problema no eran las enseñanzas o Cristo mismo. El problema eran los que profesaban ese tipo de enseñanzas. Los cristianos. Estaba sometida la India, estaban los ingleses encima de ellos, estaban oprimiendo a muchos y haciendo muchas tiranías. Él se levantó como un luchador social pacifista, él. Y entonces pues los ingleses, pues ¿qué religión profesaban? Pues el cristianismo. Y él mismo, que no lo era pacifista, él mismo era mucho más tranquilo. Y entonces él decía, sus enseñanzas, todo perfecto. El problema son los cristianos, así decía él. Pero en cuanto a Cristo o sus enseñanzas, nada tenía que decir, como nadie tiene nada que decir en contra de él. En sus palabras el Señor Jesucristo podía condensar toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría de los pueblos, de los humanos. La regla de oro que dice, así como tú quieres que te hagan a ti, haz tú a los demás. Y así como tú no quieres que te hagan, tú no hagas a los demás. Condensaba absolutamente todas las relaciones humanas. Dejaba claro cómo tenían que ser las relaciones humanas donde quiera que fuesen las personas. No importando absolutamente nada, no importando si sabían o si no sabían. Como tú quieres que te hagan, haz tú a los demás. Date cuenta de la sabiduría. Nosotros hemos crecido teniendo todo esto y menospreciándolo, teniéndolo enfrente y no dándonos cuenta de lo gloriosa de esas enseñanzas. Pero nada más date cuenta y piensa, una simple regla que se puede ahí resumir en unas cuantas palabras y tú lo puedes ver. Todas las relaciones humanas están normadas y bien cuando una persona, cuando una sociedad, cuando el mundo entero hiciera esto. Lo que no quieres que hagan contigo, no lo hagas tú a los demás. Todo. ¿Sí me entiendes? Mucha sabiduría. El amor condensaba la ley de los profetas. Tanto tiempo habían batallado con la ley y los profetas y el Señor Jesucristo les venía a decir, mira, con que ames a Dios sobre todas las cosas y con todas tus fuerzas y toda tu alma, con toda tu mente, y con que ames a tu prójimo así como te amas a ti. Con eso ya no tienes que estar viendo las minucias, las nimiedades de la ley o de los profetas. Con eso ya puedes tú estar cumpliendo la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo resumía. Cuando él hablaba del perdón, cuando él decía, no importa lo que te hagan, más le has hecho a Dios, perdona para que seas perdonado. Su perdón, el perdón que él enseñaba, la manera como las personas podían quedar limpias, así como él enseñaba, dejaría vacío los psiquiátricos hoy en día. Las personas perdonando, limpias en sus relaciones, tranquilas. Así lo enseñaba y así la gente era libre cuando las personas atendían a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tendrían sus palabras? Cuando en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a los suyos porque la gente le estaba desertando. ¿Y por qué crees que le desertaba? Pues porque Dios sabe quién es Él, sabe lo que vale y lo que ofrece, y la gente se acercaba como quien se acerca a una religión. Se acercaba sin saber y sin darse cuenta, sin apreciar la perla de gran precio, sin apreciar el tesoro, sin darse cuenta lo que Dios mismo le estaba ofreciendo. Se acercaban ahí y Cristo mismo les desanimaba y decía, no, sabes que así no vengas. Y si tú no estás dispuesto a esto y a esto, mejor ni vengas. Y la gente se le iba y él decía cosas durísimas y la gente se le desertaba. Pero unos de ellos estaban con él y Cristo los volteó a ver y les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Váyanse. ¿Sabes lo que respondieron ellos? Maestro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde nos mandas? Si por mucho tiempo hemos vagado en la religión, si por mucho tiempo nos arrimamos a los fariseos, o si por mucho tiempo estuvimos escépticos, ya no creíamos nada. ¿Por qué? Porque vemos que todo es falso. Y ahora te hemos encontrado a ti, la palabra que ha alimentado nuestras almas. Vemos que tú nos ayudas, vemos que tus palabras se hacen reales, vemos todos los resultados. Y tú ahora nos dices que nos vayamos. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por sus palabras mucha gente ha muerto. Los mártires de todas las épocas, por sus palabras, porque han atesorado en su corazón esas palabras de Dios, esas palabras que muchos repiten nada más, esas palabras que muchos conocen o que muchos tienen Biblias en su casa, pero que no hacen caso. Mucha gente ha dado su vida por ellas, mucha gente la ha valorado, y en estos tiempos donde más Biblias hay, donde más Biblias se han impreso, es cuando menos amor a la palabra de Dios hay. Pero mucha gente ha dado sus vidas, mucha gente por portar Biblias o por llevarle a otro Biblias o por llevarle porciones de las Escrituras ha perdido su vida. ¿Entiendes?
por el aprecio a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo decía: porque mis palabras, las palabras que os he hablado, son espíritu y son vida. No eran simples enseñanzas que podían nutrir nada más el intelecto, eran espíritu y eran vida. ¿Entiendes? Y ojalá y esto sirva para todos los que estamos aquí, para que apreciemos sus palabras. Y ojalá cuando tú estés leyendo tu Biblia y te des cuenta que son las palabras del Verbo, de Dios mismo, que tomó forma de carne y vino y nos habló y nos dio el mensaje, ojalá y las empieces a apreciar, empieces a darles el valor que realmente tienen. Muchos murieron por sus palabras. Murieron, ¿sí? Retráctate. No me retracto. Retráctate o te matamos a tu hijo. No me retracto. Y mataban a su hijo. Retráctate o te matamos a ti. Y los mataban. Y así. Y estaban advertidos y estaban agarrados ya de que no podían llevar Biblias o de que no podían predicar eso. Y entonces ellos tenían que contestar una cosa: juzgar vosotros a ver si es justo delante de Dios que obedezcamos primero a ustedes antes que a Dios. Y entonces los encarcelaban y entonces los mataban. Mucha gente ha dado su vida por la palabra. Eso nos pone el estándar bastante alto para todos aquellos que solemos dejar empolvada la Biblia o que dejamos ahí pasar los días y no apreciamos las Escrituras. En aquel día se levantarán y nos condenarán y dirán: pues si nosotros morimos por la palabra, si nosotros dejamos todo, si a nosotros no nos importaron las amenazas y tú no podías controlar un poquito de sueño o de cansancio, tú no podías organizar un poquito mejor tu agenda y tu calendario para que pudieras disfrutar las enseñanzas. Tengan cuidado, porque sus palabras, las palabras que Él nos ha hablado, son espíritu y son vida. Vamos a un acontecimiento anecdótico de esto, de las palabras de Cristo, en Juan capítulo 7. Cuando yo leo esto, siempre que lo leo, no siento más que simpatía en el corazón. Es imposible dejar de esbozar una sonrisa cuando uno lee esto y se imagina la escena. En Juan capítulo 7, versículo 31, el Señor Jesucristo había estado causando increíbles polémicas. Aún había personas que casi estaban ahí haciendo disturbios por el Señor Jesucristo. Unos decían y otros decían que no, y otros decían no, sino que es samaritano y tiene demonio. No, ¿cómo va a tener demonio? Pues si nunca nadie ha hecho estas obras. Y ahí estaban y no entendían. Y entonces muchos de ellos llegaban a la conclusión de que este había de ser aquel hijo de David que había de venir, o sea, el Mesías. Dice el verso 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, llegaban a conclusiones muy lógicas. ¿Hará más señales que la que éste hace? Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. O sea, agarraron a unas personas, a unos alguaciles, y les dijeron que fueran a agarrar al Señor Jesucristo, que lo fueran a agarrar y a encarcelarlo. Eso es lo que les dijeron. Y ahí van los alguaciles y fueron a por el Señor Jesucristo. Y entonces llegan donde está el Señor Jesucristo con la multitud, dice el verso 45. Después de que ellos ven al Señor Jesucristo y se regresan, dicen: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Imagínate, están los fariseos y están los escribas y están los enemigos de Cristo y lo quieren agarrar a Jesús. Y entonces les dicen a los alguaciles que vayan y lo agarren, que vayan y lo agarren y lo metan a la cárcel, o por lo menos se los traigan. Y entonces ahí van esos con esa intención, con la intención de agarrarlo. Y van, y así según llegan a la multitud y se enfrentan con el Señor Jesucristo, y así como van, sus intenciones empiezan a cambiarse. Y empiezan a escuchar, empiezan a oír, y empiezan a escuchar sus enseñanzas. Empiezan a escuchar y a decir: pues sí es cierto. Y entonces se miran, dicen: pues ¿qué lo agarramos? Pues qué mal hace. Y se regresan con los escribas, con aquellos que los habían mandado.
y pues sin Cristo. Y les dicen, ¿y dónde está Cristo? No, pues es que nadie ha hablado como Él. Convencidos de lo que oyeron, así, afectados en su corazón quizás, convencidos, y estos dicen, no es posible. También vosotros. ¿Sabes qué? Los fariseos se tapaban los oídos, preferían no oír. Tenían ya demasiadas dudas, pero no estaban dispuestos. Preferían no oír. Pero estos llegan, escuchan y dicen, jamás hombre ha hablado como este hombre. Nadie. Ese es Cristo. Su gloria se manifestó en sus enseñanzas. Sus enseñanzas fueron suficientes. Pero sin embargo, Cristo no se quedó ahí, sino que puso un sello a sus enseñanzas y fueron no solo sus palabras, sino también sus obras. Recuerda el texto que te dije, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Ya sus palabras estaban llenas de poder, Ya sus palabras eran capaces de hacer tantas cosas por su propia palabra nada más, pero sin embargo, Él demostró poder, Él demostró hacer muchos milagros, no solamente palabras. Recuerden lo que hace ratito les leía, lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído. Y Lucas decía lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y sabes, lo primero que nosotros vemos muy significativo y muy importante es la vida misma de Jesús. Ya no los milagros de sanidades, que ahorita tocamos alguno nada más, sino su misma vida, la manera íntegra y justa como Cristo vivió. La manera como Él se comportó en todas las circunstancias, en todos los momentos de su vida y en todas las tentaciones que Él sí pasó, porque sí las pasó. La vida recta y limpia del Señor Jesucristo era algo que afectaba a las personas. La manera como Él era una forma de vida que la gente, solamente de darse cuenta de esa manera como Cristo vivía, eso los convencía, eso los dejaba sin argumentos. Su vida fue excelente y fue sin tacha. ¿Y sabes qué? Eso contrastaba con las avaricias y con la corrupción religiosa de todos los maestros religiosos de aquella época. Eso era un grandísimo contraste. Los religiosos eran avaros, los religiosos hacían muchas cosas por fuera, se vestían y parecían blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, decía, eran como tumbas blanqueadas. Por fuera se mostraban limpios, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Y así, a los ojos de la gente, eran quizás los testimonios de santidad, pero por dentro la gente a veces los aborrecía. Así como a veces decía, pues esos son nuestros ejemplos, por dentro los aborrecían, por dentro los odiaban, porque sabían que también ellos devoraban las casas de las viudas. O sea, iban con las viudas, por ejemplo, desconsoladas, y entonces iban a disque consolarlas, a hacer oraciones en sus casas para que fueran consoladas por Dios. Y así como hacían sus oraciones, estaban viendo a ver qué ofrenda pedir, y estaban viendo a ver qué tenía la pobre viuda que le había legado su muerto, ¿sí? Y a ver qué es lo que tenía ahí y a ver qué le podía a él hacer falta. Y ahí estaban y se iban a las casas de las viudas y estaban nomás viendo su conveniencia. ¿Tú crees que la gente no se daba cuenta? Quizás no lo decía, quizás no se revelaba, pero se daba cuenta. Con Cristo no era así y el contraste era inmenso. Y ¿sabes? No se podría esperar otra cosa. Si Dios mismo, que es santo, dice la Biblia, y que es santo, 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 si Dios mismo, que es puro y limpio de ojos y que no puede soportar el mal, viniera y se hiciera hombre, no se podría esperar otra cosa más que una manera recta y una manera pura de vivir en medio de los hombres. Mira, había mucha gente que lo conocía. Si tú quieres, en Juan capítulo 8, las personas muchas veces estaban buscando de qué acusarle. Nadie podía decir con verdad, yo lo vi pecando. Nadie. Sí decían que lo habían visto pecar, pero siempre eran mentiras. No, es que rompe el Sabbat, rompe el día de reposo, no lo respeta. Eso decían y de eso lo acusaban. Es que nosotros lo hemos oído, que ha blasfemado. Es que si fuera de Dios no haría esto y no rompería el sábado. Así ellos decían. Es que es mentiroso. Es que no paga impuestos, no se ciña a la ley de los hombres. Así ellos le querían acusar. ¿Por qué? Porque en verdad no había nada de qué acusarlo. El Señor Jesucristo en Juan 8:46
Les preguntaba retando a las personas que eran sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me convence? ¿Quién de vosotros me puede a mí demostrar que yo he pecado en alguna ocasión? Eso es lo que le estaba diciendo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? La gente lo conocía de años. Había muchos que lo conocían desde que era pequeño, hasta se preguntaban: ¿no es este el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, cuyos hermanos son fulano y sutano? Eran testigos hostiles que buscaban los detalles para acusarlo, pero no había nadie absolutamente, que pudiera redarguirlo, acusarlo de pecado, convencerlo, dejarlo convicto de pecado. Nadie. Pilato mismo se lo llevaron y no encontró delito en ellos. La esposa de Pilato se turbó por un sueño que tuvo y le dijo a su marido: ¿sabes qué? No tengas nada que ver con este justo. No tengas nada que ver con su muerte. Dando testimonio de que era justo. Los ladrones, uno de ellos que había sido crucificado con él, le dijo: nosotros estamos aquí por nuestras obras. Nosotros nos merecemos este martirio. Pero este qué mal ha hecho. Este es inocente. Nadie le podía redarguir de pecado. Su vida sin tacha, su vida limpia, su vida sin pecado. Y eso ya es muy grande. Yo creo que eso era suficiente para que la gente pudiera creer en él, porque estaban acostumbrados a una corrupción religiosa como la que nosotros estamos acostumbrados hoy en día, igualita. Y entonces, pues ya nadie creía en nadie. Pero viene Cristo y les demuestra con su propia vida, aunque para él eso no fue suficiente. Fíjate cómo Pedro lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Fue tentado Jesús? Ya lo vimos la semana pasada, que sí. Que cuando Él se despoja de su gloria siendo Dios mismo y siendo que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, dice la Biblia, Jesús sí fue tentado. En su humillación permitió que fuera tentado para estar a la par contigo y conmigo y para poderse identificar con todos nosotros. Él dice en la Escritura que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo. Y te puedes imaginar una tentación: ¿pero a poco también en esto fue tentado? Y la Escritura te responde: en todo. ¿Pero a poco también en esto fue tentado? Y la Biblia te dice: en todo fue tentado, conforme a ti y conforme yo soy tentado. Conforme cualquier ser humano ha sido tentado, Él fue tentado, pero Él no cometió pecado. Conforme a nuestra semejanza, pero Él no cometió pecado. En 1 de Pedro 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice que él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jamás nadie le conoció maldad, ni cuando lo estaban golpeando, ni cuando lo estaban provocando, jamás hizo maldad. Y pregunto yo, ¿no será él digno de confianza? ¿No será él digno de confianza para que se quiten las incredulidades de muchos y las malicias de muchos, si él nunca hizo maldad? Si cuando él podía haber decidido por la maldad, jamás decidió por la maldad, ahora que ya no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿no será digno de confianza? Pues claro que sí. ¿Eso hubiera sido suficiente? Pero Jesús no se quedó ahí, sino que fue más lejos. Y el Señor se la pasó haciendo señales y milagros a favor de los hombres, para mostrar el verdadero carácter de Dios preocupado por la condición de las personas. Esos milagros que la gente los veía y no los podía negar. Decían: es que ciertamente la persona que sanó pues era desde nacimiento ciego. No lo podemos negar. Mira, la gente se va detrás de él porque la gente lo conocía, porque la gente sabía que estaba ciego, o Bartimeo, o el leproso, o las personas que pudieron tener la oportunidad, que eran muchos, porque dice que sacaban en las tardes a los enfermos, y dice que el Señor sanaba a todos, y que el Señor curaba las dolencias de los corazones también de todas las personas. Los milagros de Cristo son verdaderos, son reales, y aún el día de hoy se manifiestan. Los milagros del Señor Jesucristo se la pasó haciendo milagros
con algunas, pues con propósitos que después te quiero mencionar, pero sus milagros quiero que entiendas que eran reales. Vamos a quitarnos la idea que tienen muchas personas, que pues había gente que eran paleros. Los mismos religiosos de la época pensaban que era gente que estaba pues del lado de Cristo y que solamente estaba haciendo un teatro. Otros piensan que era poder mental, y no era poder mental, era Dios mismo que quería consolar y venir a anunciar el año, el tiempo de la buena voluntad de Dios. Si tú te das cuenta cuando lees la Biblia, ves que Jesús mostró poder sobre los elementos naturales, el agua, el aire. Había una tormenta y Jesús podía amainar la tormenta. Eso también es significativo para nosotros. El agua y el aire le obedecían. Los elementos naturales y físicos como las piedras eran cambiados a su antojo y voluntad y podían convertirse las piedras en pan si el propósito era aliviar el hambre de las personas. Él podía hacer lo que Él quisiera. Podía multiplicar los panes si así fuera también. ¿Me entiendes? La gente se asombraba cuando veía todo esto y se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a ver nosotros el próximo día, el próximo domingo, ¿quién es este? Definitivamente vamos a ver, para que no nos quede duda, para que tengas argumentos, para que puedas hablar con los testigos de Jehová, por si pudieras abrirle los ojos del entendimiento de alguna de esas personas, para que entiendan ellos también, porque la gente en aquel tiempo no lo entendía, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Mostró poder sobre las enfermedades, reprendía la fiebre, reprendía las infecciones, enderezaba jorobados, sanaba epilepsias. Por su palabra podía hacer cualquier cosa. Fíjate en Mateo 8. Bueno, hasta los historiadores de su época o de unos años después, ellos no podían negar que Jesús hacía milagros. No podían negar. Aunque no creyeran en Él, los historiadores no podían negar sus milagros, ni su resurrección podían negar. Ya te imaginas. Mateo 8, versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. A Cristo no lo ves ni dudar tantito cuando le dice y le pide: Señor, ayúdame, mi siervo está muy grave, ayúdame. El Señor Jesucristo, sin titubear, dice: yo iré y lo sanaré. No dijo como nosotros tristemente tenemos que decir: pues bueno, pues voy a orar, ojalá y Dios quiera, y ojalá y tenga fe, o quién sabe qué dice uno para esconder un poquito la falta de poder, ¿sí? Entonces, Cristo no, Cristo dijo: yo iré y lo sanaré. Una pretensión muy grande, ¿no? Pues estuvo mejor lo que dijo el centurión. ¿Por qué? Porque no solamente Cristo dijo así nada más: yo iré y lo sanaré. El centurión le dijo: no es necesario que vayas, con que lo digas. Con que tú digas que sea sano, será sano. No hace falta ni que vayas. Mira, yo no quiero que vayas a mi casa, porque no soy digno. Yo no soy digno de que tú vayas allá. Solamente di la palabra, Señor. Y sabes, cuando Jesús oye esto, se admira, lo pone como ejemplo, y en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tan fácil como decir: sé sano, y las personas se sanaban. ¿Sí me entiendes? No le costaba nada. La gente no podía dejar de ver la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Solamente los que estaban obstinados en su vida mala y en sus pecados no querían ver. Pero la gente que quería ver realmente veía. Y sabes que después de estas cosas, muchas veces llegaban sus enemigos y lo tentaban y lo ponían delante de una cuadrilla de ellos y le decían: a ver, haznos señal para que creamos en ti. Pero si él se la pasaba haciendo señales, si la gente se las decía y se las platicaba.
a los religiosos. Pero ellos agarraban a Cristo, se lo ponían enfrente, se sentaban y decían: queremos creer en ti. Si eres el Mesías, haznos una señal. Y Cristo no les hacía nada, ni les decía nada. Y entonces estos rabiaban, así les pasaba. ¿Por qué? Porque realmente Él hacía muchas cosas, ellos sabían, la gente no mentía, la gente sabía que lo que había sucedido con ellos era verdad, no era mentira. Cristo tuvo poder y tiene poder sobre las mentes trastornadas también. La Biblia nos deja ver eso. Los desequilibrados, los esquizofrénicos, los lunáticos, como también les llaman, también tenía poder con ellos. Sobre el mundo espiritual de los demonios, también los demonios lo conocían y le temían. Pero Cristo es infinitamente más poderoso que cualquier demonio. ¿Que no existen los demonios? ¿Quién dice que no existen los demonios? Hay personas que piensan que los demonios ya no existen, que son cosas del pasado. Hay personas que eso piensan, pero la verdad es que están equivocados. La Biblia es clara, la Biblia dice, y pues no solamente la Biblia, pues tú nada más ve la maldad. Y tú nada más ve a las personas, y nada más ve los crímenes, y nada más ve a los niños, y ve nada más las cosas que suceden, y entonces después respóndete, después de ver y de echar un vistazo ahí a las guerras y a las masacres y a los homicidios y a los infanticidios y a las locuras que puedes ver, y a toda la hazaña y todo el odio que se tiene a Jesucristo y que se muestra por ciertos personajes del rock y no del rock, etcétera, etcétera. Y entonces sí, contéstate y dile: ¿habrá demonios o no habrá demonios? Y la gente piensa que no hay demonios. Por favor, es bueno que tú lo sepas y que conozcas, y también que sepas que infinitamente más poderoso que ellos es Jesucristo. Ayer y hoy también, infinitamente más poderoso que ellos. Marcos capítulo 1. La gente dice que no hay demonios. Es más, hay religiosos que se dicen ser cristianos, pero que no creen ni en las sanidades ni en los demonios. Pobrecitos, por eso siguen enfermos y endemoniados, algunos de ellos también, porque no creen en Cristo que puede hacer todas esas cosas, ¿la verdad? Y bueno, pues dicen que hay un texto en el libro de Zacarías, luego tú lo buscas, no importa, solamente te estoy queriendo ilustrar un poquito. Dice que hay una palabra que cuando, más o menos quiere decir que cuando vinieran, que entonces sería quitado, después de un momento dado sería quitado, pues los espíritus inmundos, el espíritu de inmundicia, así dice. Y entonces las personas creen que por eso ya no hay actualmente demonios y no se manifiestan. Pero bueno, nada más que ese mismo pasaje dice que sería quitado eso, y también los ídolos, y también otra serie de cosas, pero no, eso pues sigue igual. Es más, México y muchos otros países cada día son más idólatras, y pues no hay verso en la Biblia que a ti te deje ver satisfecho que ya no hay demonios en esta época. Será subjetivo y lo que tú quieras, pero cuando un hijo se levanta contra su padre y lo mata, o cuando una persona está haciendo ahí sacrificios, degollando víctimas, degollando niños, o que una persona de veras está haciendo las locuras que hoy en día tú puedes ver y respirar, entonces tú te preguntas y dices: ¿no habrá demonios que pueden influir en los pensamientos y en la mente, que pueden hacer que las personas hagan cosas atroces? ¿No habrá? La Biblia te deja ver que sí. En Marcos capítulo 1, verso 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿No hay demonios? Dice la Biblia que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y dice que ha descendido con furor a esta tierra, dice la Biblia. Y también dice la Biblia que los que somos de Cristo, el maligno no los puede tocar. Eso significa que los que no son al maligno sí los puede tocar.
Sí los toca, de hecho, y viven esclavizados, y viven atormentados. Y muchos locos que están locos hoy no son más que endemoniados, otros no, otros tienen fallas en la mente, sí es cierto, y en el cerebro, pero muchos están locos porque son demonios los que están ahí. Y tú ves la trayectoria de personas que empiezan de vagos, y después empiezan de drogadictos, y después empiezan de alcohólicos, y después de todo, y después se pierden en la calle, y después están endemoniados. Y tú los ves caminando endemoniados en la misma inmundicia. Una trayectoria donde de veras la persona ha sido, pues, literalmente poseída, agarrada por demonios. Se preguntaban, ¿qué es esto? Aún los demonios mismos se le someten. ¿Quién es él? Se le someten los demonios. Se revolvían sus demonios, los demonios de esta persona. Y entonces decía, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué has venido antes de tiempo? Sé quién eres, el santo de Dios. Daban testimonio de él, valiente testimonio. Por eso Jesucristo los callaba. Porque él, dice la Biblia, que él no acepta ni siquiera testimonio de los hombres. Gloria de los hombres no recibo, decía él, cuanto menos de los inmundos demonios. ¿Me entiendes? Él recibía honra y gloria y testimonio de su propio Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si gloria de los hombres no recibo, mucho menos de los demonios. Por eso se callaban y se tenían que ir. ¿Me entiendes? No le interesaba que los demonios lo proclamaran. No. Hoy también hay buenas noticias, porque Él tiene poder. Cuando Cristo muere, después resucita y se va al cielo. Tiempo después, hubo unas personitas por ahí que andaban ahí, eran exorcistas ambulantes, los hijos de un tal Esceva, dice el libro de los Hechos. Y ahí andaban, como veían que Pablo sacaba demonios también, y ya Cristo había muerto, y había resucitado, y había sido ascendido, y como veía que andaba ahí sacando demonios y no se le resistían ningún demonio, y entonces estos decían, pues el método de estos son buenos métodos, sus conjuros dan resultado, y empezaban ahí, se envalentonaron y fueron ahí a sacar demonios. Pero ¿cuál fue su sorpresa? ¿Por qué? Porque los demonios los revolcaron a ellos, y dice que eran 7 hijos de un tal Esceva, y dice que fueron golpeados y dejados medio desnudos y avergonzados por ahí. ¿Te imaginas? ¿Y sabes lo que les dijeron los demonios? Les dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se fueron sobre ellos y los golpearon, los dejaron desnudos ahí, avergonzados. ¿Te das cuenta? Pues sí, el que tiene al hijo, el maligno, no lo toca. Por eso a lo mejor te aterrorizas en las noches. Por eso a lo mejor a veces estás ahí, estás con unos terrores horribles que no quieres ni ir al baño en la noche. ¿Por qué? Porque pues así estás. Porque el maligno está cerca de ti o está contigo, pero no Dios. Dios no está contigo, no está Cristo contigo, porque el que está Dios con él, el maligno no lo toca. De veras. Por eso hay gente que dice, es que yo quiero, pero hay algo que me impide, pero hay algo que no me deja. Es que yo no quería y de repente me caí en ira y de repente me cegué, y cuando ya me di cuenta ya lo había golpeado, ya había agarrado la plancha o ya había agarrado esto, ¿sí? Y no me di cuenta, no supe, era como algo, ¿sí? Tú lo estás diciendo. ¿Qué más? Vemos a Cristo que tiene y tuvo y lo demostró poder sobre lo que el hombre más teme. ¿Sabes cuál es eso? La muerte. En Romanos capítulo 4, y de esto vamos a dar una plática entera, de Cristo el vencedor de la muerte, ya que estamos hablando de Cristo, para que los muertos, decía el Señor Jesús, escuchen su voz y resuciten. Y aquí hay algunos que tienen que escuchar su voz y deben resucitar a su voz. En Romanos capítulo 4, versículo 17, en la parte después del paréntesis que encuentras en ese verso, dice, hablando de Dios, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios. Está en el contexto de cuando Abraham iba a sacrificar a su propio hijo, y Abraham creía que Dios mismo era capaz de resucitar a su hijo si él lo hubiera llegado a matar.
Eso es lo que está diciendo. Pero ahí nosotros podemos ver algo, que la Biblia da testimonio de que Dios da vida a los muertos en todo el sentido, hablando espiritualmente y hablando físicamente también, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso tú puedes ver al Señor Jesucristo, que cuando lo llevan a la tumba de Lázaro, y cuando Lázaro tenía 4 días de muerto, Él le habla al muerto. ¿Acaso los muertos oyen? Pues los muertos no oyen. Pero dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y entonces grita y dice, quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra le llama y clama y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Que el muerto oyó y que el muerto se levantó y el muerto vivió. Y eso fue conocido de muchísimas personas. Y cuando iba a la procesión con una mujer de Naín que se había quedado viuda, y después de viuda su hijo, que era su sustento y su apoyo, muere también en la tristeza, en el desconsuelo para la procesión, y dice, espérense, y toca el féretro y entonces se levanta el muchacho. Joven, a ti te digo, levántate, ¿sí? Y entonces se levanta el muchacho y eso causó también un impacto tremendo. ¿Te das cuenta cómo Él tiene poder sobre lo que el hombre más teme, sobre la muerte? Les hablaba como si escucharan. Pues sí, pues es que así es Cristo. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué más? ¿Qué más poder demostró Cristo en su vida? Vimos su gloria, ¿verdad? Sí, vimos su gloria. Toda esa gente se quedó impactado por su gloria. Y nosotros cuando vemos esto también vemos su gloria. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quieres, búscalo y apréndetelo. ¿Por qué lo dirá la Biblia? Para que creamos en Él. En Hebreos 13 dice exactamente así: Jesús es el mismo ayer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre y por los siglos. Así que todo esto debería a ti darte mucha esperanza, mucha confianza en Él para acercarte a Él. Pero ¿qué más vemos a Cristo? Vemos a Cristo con el poder de perdonar los pecados. En Lucas 5, verso 17. Jesús podía y puede decir a una persona, tus pecados te son perdonados. También lo puede decir un cura. Nada más que cuando la persona, Cristo se lo decía, o se lo puede decir algún pastor, nada más que cuando la persona lo oía de la boca de Cristo, pasaba algo. Su conciencia ya no le acusaba de pecado. Las maldades habían sido echadas hasta lo profundo del mar, dice la Biblia. Ya no estaban delante de sus ojos. Ya no estaban ahí agobiándolo en su conciencia. Algo sucedía cuando Cristo decía, vete y no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. También solía decir a veces. En Lucas 5 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas.
Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Todo entero le dio lo que necesitaba, las dos cosas le dio: la sanidad de su cuerpo y la salvación de su alma. Y es interesante porque ahí estaban aquellos que buscaban una palabra y un detalle del Señor Jesucristo. Y ahí estaban, ya lo habían encontrado. ¿Quién es este que habla blasfemias? Sino solamente Dios puede perdonar pecados. Sabiendo Jesucristo lo que estaban pensando y cavilando, los enfrenta y les dice: bueno, que cavilan en sus corazones, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Y yo te pregunto, ¿qué es más fácil decir? Las dos cosas son igualmente fáciles de decir. Levántate, toma tu lecho y anda, y tus pecados te son perdonados. Las dos cosas son fáciles, nada más que se dicen, pero no suceden. Cualquier persona puede decir eso y no sucede nada. Sin embargo, como lo uno pasaba aquí adentro del corazón y no se iba a ver, y lo otro pasaba aquí afuera en el cuerpo, para que sí pudieran ver, dijeron: ¿qué es más fácil? Nadie le contestó. ¿Qué es más fácil? Pues ninguna de las dos cosas las puede hacer el hombre, ninguna de las dos. Solamente ambas cosas son exclusivamente cosa de Dios hacerlas, nada más. Y entonces los enfrenta, le dice: pues para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, te digo, levántate y anda. Para que sepan que sí puede pasar por dentro lo que ustedes no pueden ver, y lo que van a negar categóricamente, lo que no pueden negar es que él vino paralítico y ahora se va a ir caminando. Y entonces se quedaron asombrados porque habían visto maravillas, sobrecogidos de temor porque estaban viendo la gloria de Dios manifestándose. Y sí, como Cristo puede sanar, como Cristo puede perdonar pecados. Contra Él has pecado, amigo. Él es quien puede perdonar los pecados. Te convendría estar en buenas relaciones con Él. Él es quien puede decir y puede decirte que tus pecados te son perdonados. No importa que te lo diga una persona, que si haces un conjuro o una oración vas a tener los pecados perdonados, o que una persona te absuelva todos tus pecados, y entonces no importa. Es con el Hijo de Dios con el que tienes que arreglar los asuntos, y es el único que puede perdonar los pecados. No importa lo que uno haya hecho, no importa sus maldades del pasado, hay una clara conciencia limpia cuando Cristo perdona los pecados. Y cuando quieren venir y decirte: pero yo te conocía que hiciste esto y tienes esto en tus manos y tus manos están manchadas de sangre, ¿sí? Pero Cristo Jesús perdonó mis pecados. Pero el Señor hizo conmigo lo que nadie podía hacer. No, pero seguro que no es verdad. Seguro esto. Mi conciencia está tranquila. Mis obras hablan bien de mí. Él perdonó mis pecados. ¿Me entiendes? Entonces, pues Él te puede salvar o te puede condenar. Él puede hacer que tus pecados sigan contigo, o Él puede hacer que tus pecados te sean perdonados. Finalmente, el que va a estar en el trono para juzgar es Él. Él va a ser, y Él puede perdonar o Él puede condenar. Este es Cristo. Se la pasó haciendo bienes a los hombres. Y eso lo hizo, todos esos milagros, con el propósito de que nadie se confundiera y creyeran en Él. De que los pecadores escucharan sus palabras, que eran espíritu y eran vida. Lo hizo para que nadie desconfiara de que Él era el Mesías príncipe que había de venir, Dios mismo. Porque decía Isaías capítulo 35 que el que viniera, cuando viniera Dios mismo a salvar a los hombres, tenía que hacer por lo menos 4 cosas. Los ciegos tenían que ver, los mudos tenían que hablar y que cantar, los cojos tenían que saltar, ¿sí? Tenían que los sordos oír también. 4 cosas, ahí lo dice en Isaías 35 versículo 2, luego tú lo buscas. ¿Qué hizo Cristo? Eso. ¿Para qué? Para que nadie tuviera duda. Y tú puedes ver milagros donde los ciegos, donde los sordos oían, donde los paralíticos se iban glorificando a Dios, caminando y cargando su cama. Ahí estaban. Ahí estaba para que no hubiera ninguna duda de quién era Él. Y cuando vino el Hijo de Dios, en una ocasión, también enfrentó a sus enemigos, a los religiosos, cuando estaban discutiendo a ver por mano de quién hacía Él los milagros. Y Cristo les dijo claramente algo, les dijo: si yo por la mano de Dios y el Espíritu está haciendo todo esto en estas personas, es claramente una señal: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
Se había acercado y con los milagros de Jesús, Él estaba diciéndole a la gente que se había acercado el reino de los cielos, que había venido el año de la buena voluntad de Dios, el tiempo de tener misericordia. Había llegado el tiempo de atraer a los pecadores, había llegado el tiempo de romper las celdas, de romper las cadenas, de liberar a los que estaban esclavizados. Había llegado el momento. No era necesario que se fueran a la tumba en la misma esclavitud. Había llegado el tiempo de la buena voluntad del Señor. El año, dice la Biblia, de la buena voluntad, que significa lo mismo, la atracción del pecador. Dios mismo había venido y dice la Biblia en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesucristo. ¿Cómo lo ves? Limpio, sin tacha, preocupado por los pecadores. Lo ves atrayendo al pecador, ves sus palabras liberando. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Mira cómo es Cristo. ¿Tiene Dios buenos sentimientos y buenos pensamientos? Ve a Cristo. Ve a Cristo dolido por el pecado de los hombres. Ve a Cristo que le dolía cómo estaban las personas esclavizados a sus pecados. Ve a Cristo haciendo cualquier cosa para destruir las obras de Satanás que tenían esclavizada a toda la humanidad. Ahí está. La gente puede tener ideas tan distorsionadas de Dios. Sin embargo, es tan sencillo conocer cómo es Dios, ve cómo es Cristo, y entonces tienes que entender que ese es Dios, ese es su carácter, esa es su buena voluntad, ese es su poder a disposición de la necesidad de los hombres, de los que se acercan a Él, de los trabajados y de los cargados. Le mueve la condición mala de los hombres, quiere hacer algo a favor y quiere desplegar el poder que sea necesario a favor tuyo, si tú fueras humildemente a Él, si tú fueras y te acercaras a Él entendiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Jesús. Su ministerio se la pasó lleno de gloria, haciendo que la gente se quedaba admirada viendo su poder, viendo su gloria, oyendo sus palabras, sus enseñanzas. Nadie podía decir nada, pero hoy es exactamente igual. Y nosotros podemos decir, hemos visto su gloria. Y sabes, nada de esto que Él hacía. ¿Por qué hay menos milagros ahorita? Pues ahorita no son tan necesarios como en aquel tiempo. Había mucha especulación contra el Señor Jesucristo, muchas malicias contra Él. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo dentro del corazón. Nosotros, Dios nos ha prometido el Espíritu Santo que da testimonio de Cristo. El Señor Jesucristo se la tenía que estar pasando haciendo milagros delante de ellos para que no perdieran la fe y para que no perdieran el camino. Y dijo el Señor Jesucristo, si no viereis señales y maravillas, no creeréis en el Hijo de Dios. Él lo dijo, lo sabía. Había demasiadas malicias en contra de su persona. Por eso Él hacía muchos milagros. Hoy en día sigue haciendo muchísimos. Pero lo que pasa es que a veces no los hace porque la actitud es la misma que tenían aquellos que lo ponían enfrente, como si fueran cirqueros, y le decían, a ver, haznos milagro, a ver, haznos una señal, un milagro, y entonces creemos en ti. No, hombre, la gente tiene mucho testimonio ya para creer en Él. Dios ha enviado su Espíritu para convencer al mundo, dice la Biblia, para convencerlo acerca de quién es Él. Pero mucha gente dice, si no veo milagro, entonces no creo. ¿Y sabes lo que pasa? Que no van a ver milagro, aunque lo hayan visto, aunque lo hayan oído, aunque sepan. Pero Él es el mismo. A favor de nosotros ha hecho tantas cosas. A favor de los que hemos creído son diarias. Cuando aquí en la mañana, cuando cantamos, nosotros decimos que nuevas son sus misericordias, créeme que no es una frasecita religiosa. Nuevas son sus misericordias. Cuando decimos es que sus liberaciones son cada día, cuando decimos es que por mí ha hecho todos los días, siempre me tiene en sus pensamientos, a favor de mí está, ¿sabes qué? No estamos aquí jugando con palabras, es la pura verdad. A favor de nosotros Dios ha hecho muchísimas cosas. Todos tenemos testimonio. Es cosa de hacer caso a ese testimonio que el Espíritu ha puesto. Amén. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cierra tus ojos un poco y medita en este ministerio poderoso, lleno de gloria de Jesús. Con este Cristo bíblico, ¿quién tiene excusa de debilidad? ¿Quién tiene excusa de las circunstancias que vive? ¿Quién tiene excusa de que tu mente está medio trastornada? ¿Quién tiene excusa de que tu marido o de que tu mujer? ¿Quién tiene excusa con este Cristo? Nadie. Nadie, hermanos. Este es Jesús. En Él podemos confiar. Él es digno de confianza.
Él es digno de confianza. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque nos lo revelas hoy también, Señor. Porque vemos sus momentos gloriosos, porque vemos su amor, porque vemos su preocupación con los desamparados, con los débiles, con los enfermos, con los pecadores, Señor. Gracias porque podemos conocer quién es Dios cuando miramos a Cristo, la imagen del Dios invisible. Oh Señor, queremos que tu Espíritu revele a todos los que aquí estamos a Cristo Jesús. Queremos ya vivir en el tiempo de un Cristo glorioso y poderoso, Señor. Baste los tiempos de religión, los tiempos de muerte espiritual, Señor. Queremos hacerte Rey, Señor, nuestro Rey, nuestro gobernante, nuestro Dios. Este es Cristo, hermano. Ante Él palidecen tus debilidades, ante su gloria y su poder, tus circunstancias son cualquier cosita. Tengamos la fe de aquel centurión romano que dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y será hecho. Para Dios es tan fácil decir esto o aquello, decretar una cosa o decretar la otra. Tan fácil, tan sencillo, como cuando tú dices cualquier cosa. Para Él es lo mismo. Es este Cristo a quien nosotros te estamos invitando a conocer. Él ha extendido su misericordia, Él ha demostrado su amor definitivamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y además hoy está en el lugar de favor a la diestra del Padre, viendo por nosotros, preocupado por ti. Conócelo, acércate a Él y confía en Él. ¿Por qué no pides ayuda a Cristo tú en tu corazón? ¿Por qué no le expones aquellas cosas que para ti son imposibles, aquellas cosas que te agobian? ¿Por qué no te dispones a conocerlo a Él en verdad? Su palabra es suficiente y el testimonio del Espíritu para que nosotros sepamos que este es Dios, que este es Cristo, que Él hoy es poderoso para hacer cualquiera de estas cosas. Y vimos su gloria, decían. Las cosas que vimos y las cosas que oímos de Él, estas os escribimos para que tengáis comunión con Dios. Por eso yo te las platico, porque lo que vimos y lo que oímos, esas cosas es necesario que tú las conozcas y las sepas. Acércate a Él con confianza, acércate a Él y háblale y dile lo que tú tienes y dile lo que tú sientes y dile lo que tú tienes como montañas insuperables, enemigos invencibles para ti, pero no para Él. Él es glorioso y Él es poderoso. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanzas y de gloria, murió lleno de misericordia,
puesto sobre toda autoridad, sobre todo dominio y sobre todo trono. Él puede hacer misericordia contigo hoy, o puede ayudarte a salir del hoyo en el que te encuentras. Aunque todo se oponga a mi fe, creo, aunque todo me indique que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir, creo, aunque ya no quisiera vivir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer, creo, aunque todos se opongan a mí, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar, creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz, porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz.
Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. He basado mi vida en palabras sinceras, Porque he basado mi vida en palabras de Cristo, sinceras, palabras de Dios, en palabras de amigo, en palabras de Dios. su poder certifica sus palabras. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. El cristiano que tiene al Señor por amigo, Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. que aprendí con certeza que sale al encuentro. Porque aprendí con Las horas más certeza duras. que Él sale al encuentro, en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro, en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro, en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro, en las horas más duras, con su amor y su luz. Gracias por Jesús, Señor, por tu fidelidad, por tus palabras, por tus obras, Señor, que todavía hoy haces, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.